Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosucen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Vamos súper. Bien, estamos ya de regreso y quiero partir contándoles que hace algunos días se hizo una conferencia anual del Foro Global de la OCDE sobre productividad. Se centró básicamente en el análisis de políticas públicas que están vinculadas al desarrollo productivo y sostenible. Tenemos un problema con la productividad en Chile, está estancada hace más de 10 años y además eso lamentablemente va de la mano con un crecimiento que este último mes de agosto mostró una caída de 0,9%, lo que por supuesto también complica el escenario económico. Se suma, como si no bastara, el desempleo que subió a 9% en el trimestre móvil junio-agosto, con lo que el país lleva, dice, ya más de, los analistas, 10 meses consecutivos al alza en este segmento. De esto y más queremos conversar con la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen. Subsecretaria, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Al Pan Pan. Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme. Aprovecho de saludar a todas y todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Subsecretaria, quiero partir con un análisis que hace el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, el economista David Bravo, señalando que tenemos un problema muy serio en materia laboral. Y él habla derechamente de una emergencia laboral que no está declarada, señalando además que el empleo está mostrando un retroceso de 13 años. ¿Cómo analiza usted esta visión que tiene David Bravo? ¿Comparte en parte o no esta mirada del desempleo? Bueno, como bien ha dicho tanto el ministro de Hacienda como el ministro Grau, estuvo hace poquito en una entrevista, efectivamente, hay mucho respeto por el economista David Bravo, que es un experto en temas de empleo y siempre hay que escuchar con mucha atención los análisis que él hace para poder efectivamente estar constantemente actualizando las políticas económicas que como el gobierno estamos impulsando para poder apuntalar la recuperación económica, que siempre tiene que ser entendida como un proceso y no como solamente un estado que se declara. Y ahí yo creo que hay varios puntos a analizar. Lo primero, y algo que el ministro de Hacienda lo ha mencionado en varias ocasiones, es que nosotros estamos analizando muchas cifras de actividad que tienen una base de comparación que tiene harto de coyuntural, ¿cierto? Es decir, estamos analizando, por ejemplo, los datos del IMASEC, que por definición lo que hacen es poder mostrar cuál es el estado de la actividad económica del país cuando uno lo compara con las cifras interanuales. Es importante ver lo que estaba ocurriendo el año pasado, ¿cierto? Y eso mismo ocurre siempre en todos los años post-crisis. Que existen efectivamente movimientos más anómalos que estructurales en las cifras que van determinando efectivamente toda la cifra económica. Ahora, yo de una de las últimas columnas que publicó el economista David Bravo, efectivamente hay partes que yo creo que
que son relevantes y que nosotros compartimos en su análisis desde el gobierno. Hay otras que yo creo que hay que mirar con mayor cuidado, porque, por ejemplo, una de las cosas que menciona el economista David Bravo es que es el salario mínimo que puede haber estado quizás afectando en parte el aumento del salario mínimo, el empleo, los niveles de empleo, pero cuando uno desagrega cómo está hoy día el nivel de empleo, ve que efectivamente es el sector formal el que está recuperándose con mayor ánimo, no así los sectores más informales, y el salario mínimo, lo que podría llegar a afectar es más al sector formal, ¿cierto? En fin, o sea, creo que hay hay que desmenuzar muy bien las cifras para poder ver efectivamente cómo estos movimientos requieren políticas de empleo, políticas de actividad que son específicas y que son por supuesto necesarias, y es por eso que el presupuesto del año 2024 tiene un foco muy relevante en poder consolidar proyectos de inversión pública que sabemos, no solamente en nuestro país, sino que en muchas partes del mundo son elementos y motores fundamentales para poder reactivar la economía también desde el empleo. Ya, vamos a ir a ese punto de todas maneras, subsecretaria, solo para cerrar el tema de la tesis de David Bravo, cuando él habla de una emergencia laboral no declarada. Él dice que estamos entre los 3 países más rezagados en la recuperación del empleo prepandemia en América Latina. Dice que Chile está actualmente dentro de los países con el peor desempeño en el mercado laboral a nivel mundial. Dice también que con los datos más recientes, los empleos requeridos ascienden a 450.000 personas y que las perspectivas de crecimiento para 2024 y 2025 no permiten ser optimistas respecto de esta posible absorción de este déficit de empleo. ¿Coincide en ese análisis? A ver, yo quisiera reiterar el tema de poder desmenuzar efectivamente estas cifras, porque efectivamente, como yo les mencionaba, la tasa de ocupación de los asalariados es la que está hoy día prácticamente de vuelta al nivel previo a la crisis. En los trabajadores por cuenta propia estamos un poco por debajo, efectivamente, y en las otras categorías estamos muy por debajo. Entonces, es relevante poder hacer un zoom en la situación de empleo. Es, por supuesto, una situación que nos preocupa y que nos ocupa para poder estar hoy día proponiendo políticas económicas que puedan no solamente reactivar la economía, sino que reactivar para poder recuperar y entregar empleos de calidad a todas y todos en nuestro país. Algo que creo que es importante de todas formas mencionar, pensando en que nos vamos a pasar quizá a las cifras de actividad, cifras de producto que se esperan para el próximo año, es que previo a la crisis de la pandemia, o sea, antes de que se iniciara la crisis económica en nuestro país, cerca de un 30% de la fuerza de trabajo de nuestro país estaba empleada en puestos informales. Lo que se puede decir en otras palabras también es que la composición productiva de nuestro país no alcanzaba a entregarle trabajos formales a todas y todos quienes requerían un trabajo en nuestro país. Y por lo mismo es tan importante poner un énfasis también en que la recuperación económica venga de la mano de un fortalecimiento de la capacidad productiva y la diversificación productiva de nuestro país, algo que estuvimos conversando harto en el Foro Productividad de la OCDE, porque es de esta forma en la que nosotros vamos a estar efectivamente generando empleos de calidad sostenible al mismo tiempo que el país logre una senda de crecimiento sostenible en el largo plazo. Ya, entonces usted lo que señala, subsecretaria, es que hay que obviamente apuntar a la inversión para poder generar más empleo, pero la inversión, por lo menos la inversión a nivel local, no la inversión extranjera, ha estado a la baja por un lado, y eso va de la mano además con una baja productividad, una productividad que está muy detenida, muy deteriorada en los últimos 10 años, eso coinciden todos los analistas en general, de izquierdas, de derecha. Entonces, ¿cómo se logra reactivar la economía para generar más empleos con estas dos variables que están complicadas? Sí, es una muy buena pregunta, porque efectivamente, como tú comentas, la productividad en el país está estancada hace 10 o 15 años. Y efectivamente, lo que han hecho los países que han transitado a economías y a países más desarrollados es efectivamente poner un foco en poder impulsar la productividad en los distintos sectores económicos que configuran la economía de esos países. Y es justamente, como yo les mencionaba, en eso es lo que se centró el Foro de Productividad de la OCDE, donde pudimos reunirnos con distintos expertos, también personas que están haciendo estas políticas en otros países para poder compartir cuáles son las mejores políticas
públicas y de esa forma traerlas al diseño de las políticas económicas de nuestro país. Acá yo quiero mencionar dos cosas. Lo primero es que, y empezar a vincularlo al tiro con el presupuesto. Una de las innovaciones que tiene el presupuesto público desde el año pasado, es decir, desde el primer presupuesto que tiene nuestro gobierno, es que crea un nuevo programa presupuestario que se llama Desarrollo Productivo Sostenible. Este programa presupuestario creo que tiene dos características que son muy relevantes para poder efectivamente entregar una mejor perspectiva en términos de productividad y crecimiento de largo plazo del país. La primera es que aumenta en un 13.3% el gasto público en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en foco productivo. Es uno de los saltos más importantes en gasto público en estas materias de los últimos 10, 12 años. Que es justamente una de las cosas que son más relevantes para poder construir políticas públicas que apuntalen las mejoras en productividad. O sea, acá, de nuevo, no estamos inventando la rueda, sino que efectivamente los países que han logrado hacer un cambio en las cosas que producen, agregándole más valor a estas cosas, lo hacen desde la incorporación de mayor innovación, de mayor contenido tecnológico a su producción. Por lo tanto, este programa presupuestario está enfocado en poder entregar instrumentos de fomento productivo desde el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la innovación. La segunda característica importante de este programa presupuestario es que tiene focos pensando en los grandes desafíos que tiene la economía de nuestro país. Uno de ellos es la descarbonización de la economía. La descarbonización es un problema no solamente medioambiental, sino que es un problema también de cómo la economía va a responder efectivamente a estos desafíos que también son productivos. Entonces, este programa presupuestario a nosotros lo que nos permite hacer es poder apuntalar esfuerzos públicos para poder atraer también más esfuerzos privados a actividades económicas que van a comprometer mejoras en competitividad de nuestra economía a través de la mejora de salarios, porque justamente los empleos que se crean en estos sectores económicos son empleos de mejor calidad, al mismo tiempo que se empieza a generar una transición de la economía hacia actividades más complejas, que, como yo les mencionaba, es lo que es necesario para poder mejorar la productividad del país, haciendo esta convergencia hacia los países que son más desarrollados y lo que permite finalmente sostener un crecimiento de largo plazo. Entonces, eso es lo que nosotros... Claro, subsecretaria, pero ahí detengámonos un punto porque justamente con esta mala cifra de actividad económica para agosto, la oposición y la derecha fundamentalmente señala que no están las condiciones para elevar el presupuesto en el porcentaje que el gobierno ha propuesto. Entonces, ¿cómo se puede conseguir el objetivo que usted señala si ya está esta discusión respecto de que si el país no crece, ¿cómo vamos a elevar el presupuesto? Claro. No, muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que muchos se la están haciendo en este momento. Claro. Yo querría separar quizás dos cosas. Lo primero es que nosotros desde el año 2001 en nuestro país se diseñan los presupuestos públicos con una regla fiscal. Esa regla fiscal lo que dice es que un gobierno tiene que considerar los ingresos estructurales del país para poder ver cuál es el nivel de gasto adecuado. Los ingresos estructurales se componen principalmente por dos variables. La primera es el PIB de tendencia, es decir, no es el PIB, no es la producción que mide un país cada mes, sino que es el PIB, la producción que va a tener un país en promedio en los próximos 2 años. Y por otra parte, el precio del cobre de largo plazo, no pensando en los vaivenes que uno ve diariamente del precio del cobre, sino en el precio de cobre en un promedio de los próximos 10 años. Estas dos cifras, estas dos variables, no son variables que nosotros como gobierno las definamos, sino que se convocan a comités expertos de personas que efectivamente definen cuánto va a ser el PIB tendencial y cuánto va a ser el precio de cobre de largo plazo. Entonces, en este comité de expertos del PIB tendencial, ahí se concluyó que el crecimiento del PIB de tendencia en los próximos 2 años va a ser en promedio un 2.4%. Y por otro lado, por el precio de cobre de largo plazo, se concluyó que el precio del cobre va a estar aumentando. Y esto, nosotros teniendo estos dos principales variables para poder definir cuánto va a ser el gasto público, también lo hacemos conciliar con la política fiscal que este gobierno se comprometió cuando ingresamos al gobierno. Nosotros nos fijamos una meta dual. ¿Qué significa esto? Significa que nos comprometimos a hacer un
ajuste del déficit que tenía la política fiscal de nuestro gobierno, arrastrado por los años anteriores y por un desbalance justamente de la política fiscal que se había hecho, y además nos comprometimos a tener un nivel de deuda pública que no supere el 45% del PIB. Entonces, es importante definir esto porque efectivamente nosotros tenemos una institucionalidad que nos permite estar no analizando los vaivenes que tiene nuestra economía día a día, que son propios de la composición productiva y económica que tiene Chile, sino que ver cuáles son los ingresos estructurales que tiene nuestro país. Entonces, ahí me paso a la cifra del IMACEC. Efectivamente, como todos nosotros pudimos ver, el IMACEC de agosto cayó un 0.9% respecto del mismo mes del año pasado, y esto está explicado, según lo que nos menciona el Banco Central, que hace justamente esta medición, por el mal desempeño que tuvo el sector servicios. Cuando uno analice desagregadamente las cifras del IMACEC, ve también que dentro de los datos positivos del IMACEC es que 3 sectores productivos que habían estado muy débiles en mediciones anteriores repuntan durante el mes de agosto. Y estos sectores son la industria manufacturera, el resto de los bienes, incluyendo también la generación de electricidad, agua y también el comercio. Lo que es importante efectivamente porque la recuperación económica, como yo les decía en algún minuto, necesariamente se tiene que entender como una tendencia. Y lo que nosotros hemos visto es que efectivamente hay una tendencia de la recuperación en la cifra económica. Hay que recordar que en enero, en febrero de este año, lo que se proyectaba para el crecimiento económico de nuestro país eran un decrecimiento de 2%, de 1.5%. Y hoy día la proyección es que lleguemos a diciembre con una cifra cercana al 0%. Por supuesto que es algo que a nosotros nos preocupa, pero efectivamente está en línea con lo que se veía previendo, entendiendo cuáles son también las dinámicas de la política monetaria, cuya responsabilidad es del Banco Central, y también de la política fiscal que... Secretaria, ¿qué dice usted como autoridad también económica cuando, por ejemplo, el director de Clapes UC, exministro de Hacienda Felipe Larraín, lo que dice fundamentalmente es que estamos en una economía estancada que probablemente se está retrocediendo y que lo que observa él es que no hay una preocupación genuina, real, práctica, que se pueda materializar, ¿no es cierto?, con cuestiones concretas por parte del gobierno para realmente impulsar el crecimiento económico. ¿Qué responde usted? Bueno, o sea, yo creo que tanto el presidente cuando presentó los principales lineamientos de lo que va a ser el presupuesto del próximo año, y también el ministro de Hacienda, que ha tenido la oportunidad de poder explicar en mayor detalle, ha quedado muy claro que una preocupación muy activa por parte del gobierno, y particularmente desde la cartera de Económicas, es poder entregar seguridad económica desde la reactivación sostenible de nuestra economía. Y me refiero a una reactivación sostenible porque efectivamente la capacidad productiva, la capacidad de poder generar valor desde nuestra economía es algo que Chile arrastra un problema desde hace décadas, que es justamente lo que veníamos comentando anteriormente. Y efectivamente es nuestra preocupación a través de estos programas presupuestarios como lo que yo le estaba comentando, a través de otras iniciativas que lo que buscan es entregar, por ejemplo, instrumentos de financiamiento que puedan avivar sectores económicos que han estado más alicaídos en el último tiempo, como es el sector de la construcción, son las políticas que hemos estado haciendo durante este gobierno. Hay una especial preocupación por la reactivación y por la consolidación de la inversión pública en el presupuesto del año 2024, pero esto también se tiene que ver como espejo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con respecto a las cifras de inversión extranjera directa, que son también otras variables que inciden de forma positiva en la reactivación más sostenible que pueda tener nuestra economía. Y ahí, solamente para recordar también otros datos, que teniendo alguna memoria también de los datos que nosotros hemos comentado otros meses, no solamente por este mes que ha mostrado una actividad un poco más alicaída, es que Bloomberg, que es una de las principales agencias que está evaluando justamente estas cifras económicas, ha destacado en los últimos meses a Chile porque ha ido recuperando el puesto como el país más seguro para invertir en América Latina, y esto efectivamente se condice con datos que entregó el Banco Central a fines del año pasado y que va también mostrándolo periódicamente, y que muestran que efectivamente la inversión extranjera directa ha registrado mejoras respecto de años anteriores que muestran un desempeño muy superior registrado cuando uno lo compara, por ejemplo, con el último quinquenio. Y eso, la inversión extranjera directa no es algo que esté
alejada y que no tenga ninguna conversación con las políticas económicas que nosotros como gobierno estamos haciendo, porque efectivamente la capacidad para poder movilizar capitales extranjeros y mantener una posición atractiva para la inversionista en el mundo para eso se necesita tener una política fiscal que sea responsable, tener políticas públicas que realmente entreguen instrumentos de financiamiento que sean novedosos, etc. Sí. Solo para cerrar el punto, subsecretaria, quiero preguntarle respecto de este factor, ¿no es cierto?, que dicen que inhibe, que complejiza muchísimo las inversiones, que es la llamada permisología. ¿De qué manera se está avanzando para que que son los permisos medioambientales, ¿verdad?, y todo lo que supone la tramitación, que muchas veces demoran años para que un proyecto pueda materializarse? ¿Se está avanzando definitivamente para lograr hacer más efectiva, más eficiente esa tramitación? Efectivamente, nosotros desde el Ministerio de Economía hemos ya anunciado que estamos trabajando en una reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales, es decir, son todos los permisos no ambientales, sin perjuicio a que efectivamente también el gobierno ha anunciado que van a haber reformas en esa materia. Y lo que hace esta reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales, que por cierto es una recomendación que nosotros sacamos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad de nuestro país, que está evaluando constantemente cuáles son las brechas de productividad y sugiriendo ciertas mejoras normativas. Nosotros recogimos esto para poder proponer este proyecto. Lo que busca es simplificar los procesos de tramitación de proyectos de inversión, reduciendo de forma sustantiva los tiempos, dar mayor previsibilidad a los proyectos de evaluación. O sea, esto es bien importante, porque efectivamente algo que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones es que esta reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales en ningún caso implica bajar el sentido del permiso en sí. O sea, los permisos son importantes también para poder generar proyectos de inversión que sean buenos para el país. Pero eso puede efectivamente conciliarse con tiempos que sean más reducidos y también con una mayor previsión de lo que va a ocurrir justamente con esta tramitación para poder entregar certeza también a los inversionistas. Y eso... los objetivos que tiene, por lo tanto, y que persigue esta reforma es, además de la simplificación de estos procedimientos, es justamente velar por adecuados procesos de evaluación que puedan asegurar un resguardo de los objetivos tanto de la protección y de la calidad de los proyectos de inversión, como también de la inversión en su conjunto. Ya, subsecretaria, se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle respecto del ingreso del proyecto de ley para mejorar las soluciones, como ustedes se lo han llamado, ¿no es cierto?, individuales de consumo, es decir, el proyecto CERNAC. Aquí se señala que se va a privilegiar la solución por sobre la sanción, pero ¿cómo evitar que ocurra el mismo escenario de algunos años atrás, cuando la derecha, ¿no es cierto?, fue al Tribunal Constitucional y objetó el avance de este proyecto de ley tal como estaba planteado, que según el oficialismo de hoy, ¿no es cierto?, le daba uñas, dientes, garras al CERNAC? ¿Será un CERNAC realmente con uñas, dientes y garras? Bueno, la verdad es que ayer tuvimos una muy buena recepción cuando pudimos presentar con el ministro y el director de CERNAC el proyecto. Es un proyecto bien extenso, un proyecto largo con hartos detalles, que es bien importante verlo en su integralidad, porque muchas de las preguntas que iban surgiendo cuando estábamos al inicio de la conversación se fueron respondiendo cuando ya íbamos avanzando en la entrega de detalles. Yo lo primero que quiero decir respecto a las críticas que se han planteado, no solamente a esta propuesta, sino que a otros intentos para poder fortalecer el CERNAC, es que este es un proyecto distinto. Es un proyecto que efectivamente recoge muchas de las críticas que se han planteado durante los últimos años, y además que nosotros desde el Ministerio de Economía nos pudimos asesorar por expertos que son bien relevantes en materia de consumo, y por lo tanto estamos muy tranquilos y tranquilas en que este proyecto resguarda adecuadamente todas las facultades que nosotros le queremos entregar al CERNAC con el ordenamiento institucional que tiene nuestro país. Y en ese sentido, efectivamente, este proyecto tiene dos principales ejes. Por un lado, es entregarle la facultad de sancionar al CERNAC a través de la creación de un procedimiento administrativo, de un procedimiento sancionatorio que es moderno, que es acotado, que eso es bien relevante. Y por otro lado, es
Son 15 medidas que lo que hacen es fortalecer la ley del consumidor para poder justamente ir cerrando asimetrías en la relación de consumo que se genera entre las personas y los proveedores, toda vez que hoy día existen nuevas formas de consumo, que existen nuevas tecnologías y por lo tanto la ley de la protección de los derechos de los consumidores se tiene que estar actualizando constantemente. Y en ese sentido yo creo que solamente quisiera resaltar sobre el primer eje, que es el eje de la facultad sancionatoria del CERNAC, es que el CERNAC, como ustedes saben, hoy día es un órgano fiscalizador y que tiene la facultad para poder representar a los consumidores en juicio siempre y cuando se trate de casos grandes y colectivos, es decir, un caso que afecte a más de 50 consumidores. Pero para los casos individuales el CERNAC no tiene atribuciones para poder defender a los consumidores, por lo que estos no pueden hacer nada y es importante ver las cifras que están detrás de este statement, ¿cierto? O sea, el CERNAC hoy día recibe más de 500.000 reclamos al año y alrededor de la mitad de ellos, o sea, 250.000 reclamos, no tienen ninguna respuesta por parte de las empresas. Y las empresas hoy día no están obligadas a responder y el CERNAC, si es que una empresa no responde, tampoco tiene ninguna facultad para poder hacer nada. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que esta facultad sancionatoria le va a permitir al CERNAC poder estar velando por estos casos individuales y en los casos colectivos el CERNAC va a seguir con las facultades que tiene en la ley actual y por lo tanto el CERNAC nunca va a poder ser parte de un juicio al mismo tiempo que esté sancionando uno de estos casos. Y ahí es como nosotros separamos adecuadamente justamente estas dos facultades, además de entregar justamente buenas recomendaciones entre las otras agencias administrativas que también tienen una responsabilidad por poder velar en los derechos de los consumidores y también entregándole facultades al CERNAC con la creación de esta subdirección que va a permitir efectivamente ir haciendo este procedimiento sancionatorio. Ya pues, subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengan muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copebuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copebuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos despedimos, quedamos entonces para reencontrarnos mañana a las 8 en punto aquí en Al Pan Pan en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. El sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Vodka.